Señor presidente, es para dejar una constancia que es importante dejar y que el Polo no había tenido ocasión de plantearla, y que tiene que ver con nuestro más absoluto y enérgico rechazo a la modificación del censo electoral que se aprobó dentro de la reforma política el semestre pasado. Y el rechazo, repito, absoluto y sin el menor atenuante, tiene que ver con que la modificación del censo electoral de un plumazo saca del censo a la mitad de los colombianos, a 15 millones de colombianos. Pero además se aprobó de manera calculada para sacar del censo electoral a los miembros y a los militantes y a los electores del Polo Democrático Alternativo. Porque la norma aprobada dice que solo quedan en el censo electoral quienes votaron en las elecciones del 20 de junio. Esas son las últimas elecciones, las del 20 de junio, que no vengan con astucias semánticas, denle en la cara a los problemas. Esta interpretación que yo estoy dando es la del registrador general de la Nación y la del presidente del Consejo Electoral. Y se sabe que en Colombia el único partido que llamó a no votar en las elecciones del 20 de junio, cosa a la que teníamos derecho, porque en Colombia no existe el voto obligatorio, se llama el Polo Democrático Alternativo. Esto es ese tipo de maniobras que avergüenzan, lo digo con toda franqueza, y le hago un reclamo formal al ministro del Interior, al doctor Germán Vargas Lleras, y a todos aquellos que de manera consciente propiciaron esto, que además se tramitó a las escondidas. El país no supo que esto venía en la reforma, esto lo metieron a las escondidas dentro de la reforma. ¿De qué democracia se puede hablar en un país donde el único partido declarado en oposición le hacen una maniobra torticera para sacarla del censo electoral? Y que no me digan que es que entonces ahora los del Polo y los demás colombianos podrán inscribirse en las próximas semanas, porque ya se denunció aquí las maniobras que está habiendo para que esa inscripción se presente, pero además porque hay un problema. Es que el grueso de los colombianos que sacaron del censo no saben que lo sacaron del censo. Van a llegar en octubre, a donde han votado hace 10, 15, 20 y 30 años a votar, y les van a decir que fue que en una maniobra de las mayorías oficialistas la sacaron del Congreso, del censo. Yo en esto quiero hacer un reclamo absolutamente enfático. Esto, y no exagero, me recuerdan las mañas del Egipto de Hosni Mubarak. Este es el tipo de cosas. Esto se usó en el siglo XIX en Colombia, en los pleitos entre liberales y conservadores, para ganar votaciones sobre la base de prohibir que los contradictores pudieran participar en las elecciones. Nosotros le pedimos además al presidente Santos que objetara ese artículo 47 y no quiso hacerlo. Las explicaciones que ha dado Vargas Lleras al respecto son absolutamente inaceptables. El Polo por eso ha señalado con claridad: no mantendremos ninguna relación política con este gobierno mientras este tipo de cosas no se corrijan, porque además, y esto hay que señalarlo también con toda claridad, mantienen en la jefatura del DAS a quien viene del DAS de ese mismo cargo en el gobierno anterior, y el señor Muñoz está acusado en la fiscalía. Como siempre, nunca ha acabado los 3 minutos, no hay problema esta vez. Ya voy a terminar además. Y se deja en la jefatura del DAS al señor Felipe Muñoz, que está acusado de haber hecho parte de la conspiración que se montó en el DAS, la empresa criminal, dice la Fiscalía, que se montó en el DAS para perseguir a la Corte Suprema y al Polo Democrático Alternativo, dividiéndonos, acusándonos de ser de las FARC y acusándonos de ser corruptos. Yo le hago un llamado cordial a quienes tengan sentimientos democráticos en las fuerzas de la coalición, que yo con casos como este me ratifico en que se trata de una gran manguala. Es absolutamente inconcebible, repudiable en todos los tonos, que al único partido de oposición que hay en Colombia le hagan una maniobra como esta. Y después se preguntan que por qué es que en el exterior el descrédito de los gobiernos colombianos es tanto. Es que esto en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, no se le ocurre a nadie, señores senadores y senadoras de la coalición. Estos son hechos inaceptables, y lamento más todavía que cuando el Polo repudia esto, ha sido bien escasa la solidaridad que hemos recibido en los medios de comunicación. Han brillado por su ausencia los editoriales de los grandes periódicos y de las grandes revistas, rechazando maniobras como estas. Este es el tipo de democracia que existe en Colombia, donde se hacen reformas electorales para sacar del censo electoral al único partido de la oposición. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo con la Constitución y la ley, declare la inconstitucionalidad de esa maniobra a la que me estoy refiriendo. Ustedes pensarán que el senador Robledo está irritado, y estoy irritado. Hay cosas que se pasan de castaño a oscuro, hay cosas que son absolutamente inaceptables, que son actos de desvergüenza
de los cuales responsabilizo al gobierno nacional, al del presidente Juan Manuel Santos y a su ministro del Interior, el doctor Gemar Vargas Lleras. Aquí no se puede seguir haciendo demagogia con el polo, ofreciéndole garantías durante el día y bregando a tomarse fotos con nosotros, señor presidente, mientras en las noches y en las madrugadas se cocinan actos como este que estoy denunciando. No resiste la llamada democracia colombiana, unas cuantas voces diciéndole en Colombia al pan pan y al vino vino, mirando con detenimiento las maniobras que ocurren en el Congreso y fuera de él. Repito, rechazo absolutamente esto que viene sucediendo y esta es la posición del Polo Democrático Alternativo. Son hechos inaceptables, señor presidente, que espero que usted coincida conmigo en que esta es una pésima manera de legislar en Colombia y de mantener relaciones entre el gobierno y la oposición. Muchas gracias, señor presidente.